Soy Pablo Levi, soy el director de Julia, no te cases, mi última película documental en este caso, y estoy aquí en la Sala de América para contarles un poco de la película y próximamente tener una función en esta sala. No me juntaron, yo lo conocí a tu papá, yo lo conocí en un casamiento. Todo era fantasía, yo tenía un vestido rosa largo y él estaba vestido de smoking y era lindo. Y de toda la gente que había en el casamiento, se acercó y me miró a mí. Recuerdo que me di la vuelta, iba caminando por la valle, lloraba y mi mamá, pobrecita, mi mamá me dice: Julia, no te cases. No sé si te alivié años de análisis o vas a tener que meter tu cabeza dentro de un analista. Yo vengo trabajando en esto hace ya 11 años. Mi primera película la hice con mi hermano Diego hace 11 años también. Fue Novias Madrinas 15 años, que es una película también de mi padre en este caso. Hoy estoy presentando una película de la historia de mi madre y de mi familia, pero de alguna manera algo se conecta. Pero en estos últimos 10 años con Diego hemos hecho, sí, 3 o 4 películas. Que para nosotros que veníamos, Diego de la fotografía y yo de la actuación, fue como descubrirnos en esta profesión, ¿no? Ninguno de los dos era director de cine, ni se planteó ser director de cine, ni estudiamos dirección de cine. Siempre tuvimos como esa cosa de decir, bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Y en ese momento, en 2011, empezamos con esto de los documentales. Hicimos un documental del negocio de mi padre, Novias Madrinas 15 años, que tuvo una repercusión que nos sorprendió a nosotros también, y ahí empieza un poco la carrera de decir, bueno, algo de esto nos sale bien, vamos a seguir haciéndolo, y en ese camino fuimos como aprendiendo también a hacerlo, tanto en el área del documental, que es un trabajo interesante, distinto al de la ficción, pero también que tiene sus cosas muy interesantes, de sorprenderse mucho durante el proceso. Y también la ficción, que también es una manera de trabajar cositas que nos gustan, la comedia y las historias, pero bueno, también sorprendiéndose en una etapa más de guión, por ejemplo, y después en rodaje, obviamente, divertirse mucho. Bueno, Julia, no te cases es mi primera película que hago solo, y es una película que siempre digo que yo no quise hacer, no fue una película buscada. Yo no sabía mucho qué estaba haciendo. Igual que cuando hicimos Novias Madrinas 15 años con Diego. No éramos muy conscientes de lo que estábamos haciendo, y para mí como director eso significa mucho hoy en día. A veces trabajo mucho en historias y en escribir un guión o en querer contar algo, y me cuesta y me trabo y encuentro muchos obstáculos. Y siempre digo que Julia, no te cases es una película que se puso por encima de todo lo que yo tenía planeado. No sabía qué estaba haciendo realmente. Y de alguna manera me meto un poco en la historia de mi madre, y no solo descubro una historia que no conocía, que es la historia de mi familia previa a mi nacimiento, que tiene varios años antes de mi nacimiento, sino que también descubro una mujer detrás de mi madre que yo no conocía. Y en un principio lo que pensaba era que yo iba a hacer una serie de ficción con esta historia, que me parecía una historia muy interesante, pero bueno, en esos audios queda registrada una versión de mi madre que creo que ni ella es tan consciente de eso, y eso es lo que un poco obliga a mí como realizadora a decir, bueno, esto tiene que ser un documental, ¿sí? La película, claro, está hecha así, no tiene ni un día de rodaje. O sea, es una película toda de montaje, de yo sentado en mi escritorio, uniendo esos audios y diciendo... De hecho, lo primero que pasa es eso, como que las entrevistas tienen esos audios, y yo digo, ¿pero qué hago con esto? ¿Hago un podcast? Como que empiezo a pensar y digo, ¿cómo convierto esto en una película? Que es lo que a mí me gusta hacer. Obviamente ahí apareció la idea, digo, ¿qué hago? Bueno, filmo con actores, la ficción, la dramatización
un recurso que no me gustaba tanto. Entonces, bueno, de pronto empecé a usar el material de archivo, que no era mucho, pero sí hubo un trabajo así de salir a buscar cosas. No había mucho porque, claro, es una familia que de alguna manera escondió o quiso olvidar un poco lo que pasó. Entonces el material tampoco se resguardó demasiado. Había mucho más de lo que encontré, que se pierde en mudanzas, en un montón de esas situaciones, pero me fui encontrando con grandes materiales. Hay una escena muy clave, muy gráfica de esta familia que encontré en una cámara VHS, un cassette que había quedado adentro, en una cámara rota ya, y que bueno, que eso, rompí, saqué el cassette, corté porque estaba agarrado, no andaba la cámara, entonces corto el cassette, empalmo la cinta y aparece esa imagen con audio, con todo. Sí, muy maravilloso. También mi madre contándome escenas, diciéndome, no, tal fecha, en tal no sé qué, y yo voy a la familia de al lado y encuentro ese VHS y está la escena tal cual me la cuenta mi madre. Y no solo me cuenta la escena, sino me cuenta lo que ella sentía en ese momento. Y creo que ahí es donde se empata un poco el material, ¿no? Se completa en esto de que también pasa un poco en la construcción de una ficción. Lo que vemos y lo que nos pasa son la trama y la subtrama. Creo que el material de archivo es la trama de esta película y los audios es lo que Julia sentía en ese momento, que es lo que le pasa al personaje, ¿no? Durante su vida. Sí, yo sabía poco, sabía que mis padres se habían separado algunas veces. No sabía que mi madre había tenido algunas historias en esas separaciones. Eso fue lo primero como que me impacta, ¿no? Descubrir ese deseo de mi madre de no ser solo esposa y madre, que es algo que resuena mucho en esta película. Después siempre digo que es un proceso que al principio enterarse o conocer demasiadas cosas íntimas puede resultar doloroso o sensible, pero sin dudas siento esa sensación como de alivio después de haberla hecho. Es muy sanador y por cómo he presentado la película en otros lugares me doy cuenta que a la gente le inspira mucho esta película para saber cosas que no sabe de una época que el de eso no se habla era muy común y no sé, es bastante lindo saber. También es una historia que me gusta porque yo tenía como el recuerdo de que eso, lo que me inspira también es entender por qué mis padres se llevan tan mal desde que yo nací, ¿no? Entonces también era como, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Por qué una pareja tiene 4 hijos y termina tan mal? Y ahí lo más lindo también fue darme cuenta que tampoco pasó nada grave. No hay nada grave. Si hay un villano en esta película, tampoco es tan villano. Yo creo que eso es lindo también, darme cuenta de que mis padres son, a mi entender, 2 víctimas de un modelo preestablecido que no es para todo el mundo. Es otra etapa, esto de presentar la película en diferentes lugares es una nueva etapa en el proceso de la película. Para mí, antes de las funciones en el Bafisi, que fueron las primeras presentaciones ante un público externo, fui ahí con un poco de miedo también, ¿no? Como no sabía cómo iba a resultar esta historia tan íntima ahí afuera, ¿no? Afuera de mi familia, afuera de mi círculo íntimo. Y lo primero que me di cuenta con el público es que esta no es una historia de mi familia, sino que es una historia que trasciende mi familia, que habla de muchas mujeres de esa época, de muchas familias de esa época también. Así que fue así, fue primero en mi casa, después a mis amigos, después al Bafisi y ahora estoy en España. Entonces es como, sí, darme cuenta cómo una historia que sale de un lugar tan íntimo resuena en muchísimos lugares. Me parece que es una etapa re linda, encontrarse con el público y me ha pasado eso, ¿no? Como que nadie sale de la película diciéndome, che, qué historia jodida la de tu familia.
es lo que te decía antes, para mí la gente se me acerca a contarme sus historias, porque se quedan como con ganas de saber la suya propia. Y eso, no sé, obviamente nunca pensé que iba a pasar. No, en esta idea del trabajo, no tan consciente de lo que estaba haciendo. Y se disfruta mucho, es lindo.